Buenos días, presidente. La pregunta es, ¿a qué se debe la desmedida demora en la adjudicación de obras de construcción en infraestructuras ya licitadas? Gracias, señoría. De nuevo, señora consejera, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Pues, señoría, en realidad no sé a qué se refiere usted con la afirmación de desmedida demora, porque de demora nada, ni desmedida ni de ningún otro tipo. Estamos tramitando los contratos desde la licitación hasta la adjudicación en el marco de la legislación aplicable, el texto refundido de la legislación de contratos del sector público, siguiendo los procedimientos, siguiendo los plazos, aplicando la diligencia debida y tramitándolos, como no podría ser de otra manera, con la mayor agilidad posible. Gracias, señora consejera. Señora Pérez García de la Mata tiene la palabra. Ay, consejera. Bueno, primero voy a contestarle retomando la pregunta de mi compañera anterior. Porque, vamos, que usted se atreva a decir que la ley de puertos que vino aquí, que la trajo efectivamente el Partido Popular, que era un cheque en blanco, mire, yo no sé lo que usted considera por un cheque en blanco. Mire, podían haberla enmendado, pero es que ni siquiera la tomaron en consideración. Lo que pasa que cuando nos van ellos lo vemos de una manera y cuando nos toca lo contrario lo vemos de otra. Y usted ya me entiende. Y en cuanto a la discriminación que le hablaba mi compañera, consejera, usted lo sabe. Usted sabe que las tasas están obsoletas. A verla, hayla. Bien, ahora vamos con la pregunta de hoy. Mire, consejera, de verdad que con usted no aprendo nada. Es que usted no ve nada desmedido, no ve nada retrasado, nunca ve fallos. Mire, se presupone que un consejero tiene que ser alguien que esté capacitado pues, para gestionar, para planificar, pero sobre todo para resolver los problemas de la gente. Es tan fácil, pero no para generar más. Y encima por culpa de malas decisiones o por mala gestión, al no contar o no querer contar con los excelentes técnicos que tiene usted en la Administración. Mire, así no se pueden solucionar los problemas de los asturianos en materia de infraestructuras, que es el objetivo, supongo, de un buen gobierno que se precie. Desde el Partido Popular le reiteramos durante años nuestras quejas y denuncias al respecto, pero nada. Continuos incumplimientos de sus promesas, que muchas las hace en periodos preelectorales, pero bueno. Ejemplos, luego se lo diré, como lo anterior. A verlos, haylos abondo. El Estado, por ejemplo, el estado de la señalización horizontal. Asturias a la cola de España. Si usted esto no lo ve desmedido, inician el expediente en el 2016 y lo licitan o lo adjudican en mayo del 17, año y medio después de su inicio. Eso no es desmedido. Graves deficiencias en el estado de señalización vertical. Solo Andalucía nos gana, que está en peor estado. Se licita en abril y aún sin adjudicar. Y para seguir. Obras de barrera de seguridad, en tramos peligrosos, y más teniendo en cuenta la urgencia que esto conlleva. Pues en Asturias tenemos las barreras metálicas, las de seguridad en peor situación de toda España. Se licitaron en agosto de 2016 y se adjudicaron en mayo del 17, un año después, pero esto tampoco es desmedido. Bueno, y ya no le hablo de conservación y mantenimiento, que se lo reiteramos en comisiones y en plenos. Reparación de hundimientos y reparación, por ejemplo, en la CL2. CL2, Libardón-Coceña, en Colunga. Se inició en noviembre del 2016, se adjudicó en abril de este año, 5 meses después. Hablándole de construcción, o usted no tiene pudor en mentir durante décadas o considera que su gestión está por encima del bien y del mal. Yo creo que usted a veces, a veces no, falta la verdad habitualmente. Y en cuanto a su gestión, mire, yo lo que veo es como el papel aguanta por todo. Bueno, esos ejemplos son sus múltiples planes y guardados en el cajón. Y encima, como usted tira con pólvora ajena, pues le dan lo mismo las necesidades de los ciudadanos. Mire, ejemplos de su antigestión en construcción. Usted me decía que no. Mire, le voy a poner uno. Accesos al PEPA. Y no empiece a echar balones hacia el Estado, que estos se iniciaron en el 2007 y en el 2007 en el Estado estaba el señor Zapatero. Hace 10 años se iniciaron.
Se adjudicó 5 meses después, con tantos errores y tantas faltas de previsión que hoy por hoy todavía ahí sigue. Y por Dios, no culpe al Estado. Mírese usted en el espejo antes de culpar a los demás. Los accesos a Luca, desde la S2, a nadie se le ocurre hacer un hospital de esas características sin tener previstos los accesos. Vamos, es que no se le ocurre ni al que asó la manteca. Pero bueno, la adjudicaron en 2014. 4 meses después adjudicada. ¿Pero cómo, consejera? Con un 50% a la baja, una baja temeraria. Una licitación que era de 13 millones y la adjudican ustedes en 7. Así nos va. Al día de hoy, la obra semiparalizada, a ritmo miserable, y desde el 2015, ¿me puede decir lo que se lleva ejecutado? Se lo digo yo. Más o menos un 20%. ¿Por qué tanto retraso? ¿No estarán tramitando un modificado, Bueno, ahí queda la pregunta, en el aire. Mire, mi opinión es que usted, irresponsablemente, por no decir otra palabra, licita al tuntún, adjudica a la empresa más barata, aun sabiendo que es material imposible, pero partidistamente sí que le interesa. Y luego, como quien no quiere la cosa, como el que pasaba por aquí, acepta modificados, que tanto usted como la empresa ya sabían de antemano que deberían hacerse, porque el importe de la adjudicación era de imposible cumplimiento. Los accesos a la Zalia, licitados, adjudicados, rescindidos y ahora vueltos a adjudicar. Madre, parece un trabalenguas. La construcción Samagán-Lagar, aquí sin palabras, prometida ni se sabe, licitada, adjudicada y rescindida a petición de la empresa. Ni se sabe si está rescindida ya. Llegarán las elecciones del 2019 y usted volverá a prometérselo a los vecinos. Y sin sonrojo. Mire, desde el PP, por no poner más ejemplos, que como ve usted, desmedidos hay bastantes, vamos a ser más claros o contundentes respecto a su gestión al frente de infraestructuras. Aparte de incapacidad para el cargo, algo sí le reconocemos, su capacidad para faltar a la verdad. Y encima, incumpliendo la RPT de 2015 de su consejería. Pues porque usted ha permitido la pérdida imparable de efectivos de un servicio tan importante, una RPT que contemplaba 26 personas en el servicio de construcción, de los cuales 4 eran técnicos superiores y 10 técnicos medios. A día de hoy, hace más de un año, solo dispone de un técnico superior y 6 técnicos medios, de los cuales 2 interinos y 1 a punto de jubilarse. Así no se puede, consejera. Así están los fallos, los atascos y los retrasos, que los pagamos todos los asturianos. Y usted sigue presumiendo de cumplir al 100% el presupuesto. ¿Dónde va esa parte del capítulo 1 del personal que no se gasta? ¿Y el dinero de las obras plurianuales que usted no adjudica y juega a final de año con esa plurianualidad, moviéndola de año en año y dando larga a los vecinos? ¿Y qué criterio sigue para hacer las actuaciones si es que detecta la necesidad? Porque usted tarda un mínimo de 5 a 7 meses entre que licita y adjudica. Mire, su legado a quien le sustituya, si algún día lo hace alguien, ¿qué serán? ¿Los accesos al PEPA? ¿O lo será el pufo del polígono de Boves? Mire, yo creo que usted, ya se ha marchado la consejera de Hacienda, sí que tendría que pagar plusvalía de todos los millones de pufo que nos está dejando a los asturianos. Mire, y ahora ya le digo para terminar, desde el PP vamos a escuchar su respuesta, pero también le decimos que no espere que nos la vayamos a creer, porque la verdad se demuestra con hechos. Y aunque yo creo que usted, el significado de esas palabras de verdad y hechos, poco. Muchas gracias.